Les decía, mi nombre es Pilar Godoy Cortés, soy artista textil chilena. Em, lo que les vengo a hablar ahora son de un proceso de investigación y de experiencia sobre todo, de lo que he podido realizar en estos años. Llevo ya casi 14 años en el ámbito textil. Yo salí de la universidad, estudié artes visuales, de la mención de pintura, pero desde ahí, desde ya los últimos años, comencé a ver cómo la materialidad textil era una fuente de comunicación que para mí me acomodaba y me apasionaba y me pasaban cosas también, cosas en el cuerpo cuando veía textiles, ya sean en museos, galerías, y después ya cuando empecé a acercarme más al arte textil, pero a través de las comunidades, un arte textil que antiguo, donde las prácticas artesanales, las valiosas dentro del todo el proceso, ya fue un total enfoque, también es un conocimiento infinito que ahora les voy a compartir una parte, pero esto tiene una infinidad de procesos en el mundo textil que me imagino que ya muchas y muchos lo conocen, y esto lo voy a enfocar a una investigación que también nació desde ahí, desde una fuente muy de, de la pasión o del enamoramiento al ver estos textiles que les voy a mostrar ahora, y cómo eso también después fue eh, desarrollando una identidad en mí que también les quiero compartir, que estoy ahora realizando también en otros colectivos, pero acá ya en estos territorios donde vivo en Chile. Y por eso mismo les quería mostrar, voy a correrlos desde acá, un poco donde nos encontramos, o sea, donde yo me encuentro ahora, pero que dentro de estos espacios virtuales nos podemos acercar. Yo vivo más o menos donde me encuentro ahora, es por esta zona de Dice Olmué, Quebrada Alvarado. Es un territorio que se le ha denominado administrativamente como Reserva de la Biosfera La Campana Peñuela. Es una reserva mundial, por lo tanto, estos nombres un poco burocráticos, un poco administrativos, finalmente igual van colaborando a que podamos también tomar más conciencia de los lugares donde habitamos, y sobre todo de las zonas que son reserva, o por lo tanto las zonas que son de una biodiversidad muy rica, donde existen bosques nativos, donde todavía hay una biodiversidad que ayuda a que el planeta esté vivo. Esta corresponde acá a La Campana, que es un sector que es un cerro muy importante y abarca hasta el lago Peñuelas, que se encuentra en este otro extremo. Les cuento esto porque más adelante les voy a compartir proyectos que tienen relación a esto, y también el proyecto con la comunidad Chipivo, que ahora también los voy a compartir, también se relaciona. Em, un poco para que lo vean en el mapa, ustedes, la mayoría me imagino que está acá en México. Yo estoy aquí, justo donde está este puntito rojo, dice Niño Dios de las Palmas, donde me ubico. Y el proyecto que les voy a mostrar ahora, la experiencia es acá en Perú, a la mitad entre más o menos estos dos extremos, y es un proyecto donde yo sentí en un momento que era muy importante poder estar allá, poder ir, cuando descubrí todo el mundo textil que tiene una comunidad que es muy conocida, de un pueblo indígena que es el pueblo Chipivo, que se ubica en la Amazonía peruana, más o menos en el lado casi llegando como que la frontera de Brasil, en un pueblito que es San Francisco de Yarinacocha, donde yo ya desde el año 2015, 2014 la primera vez que fui, pero le puse más o menos del 2015, todavía he podido entablar ya una relación, ya es una relación de familia con algunas personas con las que fui conociendo y fuimos creciendo juntas.
donde yo también le puse aprendizaje porque ha sido un gran motor de mi nutrición, tanto como artista visual, como mujer, como persona, en todo mi crecimiento en estos años, y a la vez la visibilidad porque también sentí desde la primera vez que tenía que haber un diálogo recíproco, una reciprocidad entre entre mi nutrición y también el compartir todo esto. Entonces, para empezar, les quiero mostrar un video, dura 4 minutos, pero creo que engloba, es un video que ahora hace muy poquito con un amigo de muchos ya años que estamos trabajando juntos con la comunidad Chipiva. eh, lo pudimos hacer para este año, que ya les voy a mostrar después de otra experiencia donde lo mostramos, pero un videito muy actual, que mucha parte del material es material que nos mandaron la misma comunidad de artesanas con las que estamos compartiendo, y además otro material que también es mío y de mi propio amigo. Es como un mix de varios registros fotográficos y audiovisuales, pero que muestra harto como un resumen un poco lo que les voy a ir contando más adelante. Aquí lo voy a poner. Ah. ¿Se escucha el sonido? Si alguien me puede decir, porque como estoy con audífono, no sé Se si se escucha el sonido, sí. Ah, ya. Muchas gracias. Sí se escucha, sí. Súper. Dice que sau que rama yui hara no apa liga no vidivi ha kunu no apa liga no yui no zana sau ha kunu diki wisma ki akan na yo kanong abanon rama kanong abanon Ramakanong abanon, ramakanong abanon. Nete tote hoyo ne tote wan hoyo ne sinan tote hoyo ne wani na pain sonda. Ichi na pain na. Tari matoi na dike tari da sau kane nishi shaki
Nishi Shatanada. Nato Sautanada. Panganay. Pansura. Metadondo makinda, metadondo makinda, metadondo makinda. Oh, Ashama Ben, Kodi, oh, Ashama Ben. Metakano, ho, yone, kanoda. Oh, yone, kanoda. Oh, yone, kanoda. Nichi Ubano, Dama Nichi Ubano. Nichi Untana. No conete, no mabo. No conete, no mabo. Bueno, ahí está un poco las personas que aparecen, son amigas ya de muchos años que como ven ya ha habido un desarrollo de varios proyectos y trabajos y colaboraciones que hemos podido hacer juntas. Un poco para contextualizar para las y los que no conocen la cultura Shipibo. La cultura Shipibo es una cultura que, bueno, en este momento está dentro del territorio peruano, en la selva, en el Amazonas, y tiene una particularidad que a mí me atrajo mucho y me conmovió mucho, que es la relación con su naturaleza. También un poco por eso contextualicé lo de la reserva, porque la selva finalmente es el corazón del planeta, dicen el útero, la matriz de donde nace todo. Y el arte y la cultura de este pueblo tiene un gran arraigo y con todo lo que origina la naturaleza. Tienen bueno, un linaje que viene desde el curanderismo, de las plantas maestras que le llaman. Muchas y muchos son curanderos o curanderas vegetalistas o ayahuasqueros, donde a partir de todo el proceso y su relación con las plantas pueden tener un desarrollo también visual y una identidad que les permite mostrarse ante otras culturas, ante otros pueblos. Y a la vez tiene un gran desarrollo en el arte textil, con una gran complejidad en sus diseños que son manifestados ya sea en tejidos, en bordados, y en lo que les quiero mostrar ahora, que me quiero enfocar, que es en la pintura sobre tela. Que tiene relación al diseño, al dibujo y al uso de los materiales naturales, que es una de las técnicas tradicionales que aún mantienen en vigencia. Todavía hay muchas artesanas chipivas que realizan este proceso de poder trabajar con el barro. El barro ellas le llaman manu, es un barro pantanoso, como ven ahí. Se encuentra aquí Silvia Marín García, que fue una de mis primeras maestras, donde yo por un periodo pude convivir con ella y su familia. Justo allá cerca de su casa, vivía cerca de un humedal, donde en ciertas épocas del año, cuando las aguas bajan, se pueden encontrar ciertas lagunas muy pequeñitas o pozas de agua donde se encuentra este barro. Es un barro especial que es mezclado con otra planta, otro tinte que proviene de la corteza del árbol de la caoba. Se hace todo un proceso para poder pintar sobre la tela. Ellas ahí plasman sus diseños, como ven acá en las imágenes, y luego este barro
al ser plasmado sobre en este caso lo que se muestra en la imagen es primero un teñido con esta corteza de la caoba, que es lo que se ve de color más café, más marroncito, y el color gris es en la izquierda, es el barro cuando está seco. Y luego, ya una vez mojado y lavado, se transforma al color negro. Aquí también pueden ver otras imágenes donde está también otras grandes maestras y amigas artesanas, que es Ida y Nora Ramos, que también están haciendo el proceso de lavado. En este caso, Ida y Norita viven en San Francisco, Yarinacocha. Silvia vive en el pueblo de Yarinacocha, que ya es más ciudad, más urbe. En el caso de Ida y Norita, pueden todavía lavar en las mismas cochas o las lagunas que se encuentran ahí cerca. Ahí se ve un poco la diferencia de cómo este material que es mineral proviene desde la tierra, en este caso del barro, de zonas húmedas, puede tener esta potencialidad y esta utilidad que es súper fácil de acceder cuando se tiene el conocimiento y cuando se tiene el acceso, por supuesto, a estas fuentes. Hay un poco para que también vean los diseños. Sus diseños se llaman Kene, que en Shipibo se traduce como diseño. Y bueno, tienen toda la relación de las plantas maestras, las cuales al ser ingeridas, ya sea como plantas que van tomando para su aprendizaje o plantas también de sanación muy profunda, y ya cuando una vez hacen ceremonias de ayahuasca, que es una planta más visionaria, se revelan todos estos diseños. Entonces tiene un sentido no solo de estético, sino también muy profundo en relación a su cosmovisión, a su espiritualidad, a su medicina. Entonces, todo eso es un conocimiento muy potente que esta cultura tiene, que todavía lo mantiene, que obviamente tiene muchas transformaciones, pero que aún sigue vigente. En todo este proceso yo empecé bueno, a aprender, a investigar. Antes de ir yo iba a las bibliotecas, estudiaba, pero finalmente siento que mi mayor aprendizaje fue una vez viajando para allá desde el 2014 que voy, y solamente este año por temas de pandemia no he podido ir, pero he ido todos los años. Me he quedado por varios meses, a veces menos, a veces más, pero dentro de todo esto, lo que yo sentí muy profundo es el vínculo con, en este caso, las artesanas, las mujeres que fueron con las que yo más me pude relacionar. Yo siento que sin el vínculo es muy difícil poder relacionarse, sobre todo con una cultura que es muy distinta, que tenemos obviamente orígenes en común, cosas que nos podrían acercar, pero desde cierta manera somos diferentes porque somos culturas diferentes. La cultura amazónica y la cultura indígena es totalmente diferente a la cultura occidental, que a veces nosotros como occidentales queremos ir, investigar, saber los significados de los diseños, y cuando yo a veces le preguntaba a la Ida, por ejemplo, ¿qué significa tal diseño? Su respuesta es tan simple y tan como evidente, que viene de la serpiente, de la anaconda, que viene de una planta. No necesita demasiadas significaciones, sino más bien es, yo siento, lo que cada artesana puede identificar para hacer lo propio de su territorio. En este caso, cuando ya el vínculo se pudo generar desde la amistad, desde el conocernos, desde ir a visitarla, y sobre todo desde la reciprocidad, se empezaron a generar proyectos súper interesantes con los cuales empecé después a compartir.
obviamente con el cuidado del respeto, del permiso, de tanto de poder compartir el conocimiento técnico en otros lugares, como también sus propios textiles. En este caso, esta foto es de varias artesanas con las que empecé a colaborar cuando yo les pedía textiles, ellas me los iban pasando y yo después los iba vendiendo, pero yo sentía que solo el venderlos como artesanía de la cultura Shipibo era también poco, de cierta manera, impersonal. Entonces fue así como empecé de manera muy intuitiva. Yo no soy diseñadora, pero empecé a hacer etiquetas que tuvieran los nombres de cada artesana, porque si uno empezaba a ver, yo me daba cuenta cuál era la diferencia de, por ejemplo, la Inés bordaba con una pulcritud súper hermosa en relación a un bordado. De su revés y su derecho eran totalmente iguales. En cambio, Ida, por ejemplo, que ella es curandera, ella transmitía sus visiones también en sus bordados, y tenían así distintas particularidades cada una, por lo tanto era importante nombrarlas como mujeres, nombrar su comunidad también y por supuesto la cultura y el pueblo del cual son parte. También a partir de todo este proceso de visibilidad, también con mi amigo Cristian Quiérego, con el que les mostré el video, pudimos hacer distintos videos que están en YouTube. Después les voy a mostrar el canal cuando los quieran ver, si les dan ganas. Son videos cortitos que les llamamos relatos audiovisuales, donde también se muestran ciertas personas, por ejemplo, la misma Silvia Marín, que habla de su experiencia desde cuando aprendió, el curandero Roger López, que también habla sobre el quené y su origen a través de un mito, y así hay distintos videos y cápsulas que cada vez que yo tenía la oportunidad y el espacio para poder compartir y mostrar, e incluso cuando vendía los textiles, tenía esta relación de mostrar el proceso, que yo siento que es muy importante para realmente darle valor al producto artesanal. Dentro de esto, bueno, pasaron varios hitos que por el tiempo los voy a ir resumiendo, pero me quería también enfocar en este otro proyecto que también fue dentro de la misma comunidad del pueblo San Francisco de Yarinacocha. Ya el 2017 se gestó este proyecto que se llama Relatos Bordados en la escuela Nihuinti, que en Shipibo Nihuinti significa corazón de la Amazonía. Es una escuela que, bueno, ya con todas las crisis de pandemia y también de manera interna, ya es una escuela que no está funcionando actualmente. Esperemos que pueda después volver a renacer, pero era una escuela que fue gestada desde la misma comunidad, del mismo director, que era el curandero que yo les mostré hace recién, es Roger López, quien tenía un sueño de poder crear una escuela donde se pudiera transmitir a ciertos niños de la comunidad de San Francisco los conocimientos tradicionales. No podían ser todos los niños porque también tenía la particularidad de ser un internado, donde los niños, con el permiso de las familias, podían vivir ahí, asistían en las mañanas a la escuela normal y en las tardes tenían distintas actividades donde aprendían sobre las plantas maestras, sobre también el diseño, hacía clases Ida Ramos, que se ve ahí, que también ella era un artesana con la que yo ya conocí hace un tiempo, y en este contexto propuse a ellos mismos un proyecto donde yo tenía muchas ganas de poder también trabajar el imaginario de los niños, más que nada sintiendo de que ellos son la semilla para también seguir y manteniendo la tradición. Entonces,
trabajamos, bueno, ellos ya están súper grandes, ahora son unos adolescentes, pero en ese tiempo eran pequeñitos, más o menos de 9, máximo 14 años, 8, 14 años, donde hicimos todo un proceso a través de 4 meses con el que fue este trabajo en la escuela Nijuinti, donde yo iba 2 veces, una vez, a veces 3 veces, y ya también habían otras relaciones, como estábamos muy cerquita viviendo, nos veíamos más seguido, pero dentro de la escuela eran como 2 veces a la semana, donde yo iba, tenía un tiempo, me daban un tiempo, estaba junto a la maestra Ida Ramos, con ella y también con el profesor Ángel López, que también estaba ahí presente, que ellos me acompañaban y empezamos a trabajar distintas actividades con los niños para ir soltándonos, para ir creando historias, hasta que en un momento empezamos a escuchar relatos de Ida Ramos, de la maestra Chipiva, quien les enseñaba sobre mitos del mismo pueblo. Ella todos estos mitos los contaba en lengua chipivo y yo ahí no entendía mucho, entonces los niños después me los iban explicando, pero a través de los dibujos. Y así fue como también hicimos todo el proceso con la misma técnica tradicional del barro y del teñido con la caoba. Los niños pudieron los dibujos que estaban en papel pasarlos a tela, teñir la tela, dibujarla con el barro, se lavaba, quedaban ahí en color ya más intenso, más negro, y luego era todo el proceso del bordado, con el cual también les ayudaban mucho sus mamás después en la parte del bordado. Las niñas ya se manejaban súper bien en la técnica porque todo el arte textil, sobre todo del bordado, tiene mucha más relación al mundo femenino, a las mujeres, a las niñas, entonces está mucho más activo. Los niños también estaban muy incorporados, pero las niñas ya venían con un conocimiento que lo han visto siempre, en verdad. Sus abuelas, sus mamás, sus hermanas siempre están bordando. Y así terminó. Después de estos 4 meses, en una exposición dentro de la misma escuela, donde los niños pudieron explicar sus trabajos a los padres, a las madres, a los hermanos, a todos los familiares que invitamos en ese evento, y pudieron también dar término y cierre a este proceso dentro de la comunidad. Eh, yo sentí que fue un proceso muy inspirador, de mucho aprendizaje para mí, en ver también todo lo que iba pasando, en que no todo podía estar planificado y que muchas veces había que ir acomodando, ya sea por el clima, por lo que les pasaba a los niños, por otros sucesos que acontecían entre medio, siempre con una flexibilidad de que al trabajar en comunidad siempre van a ir pasando muchas cosas. Aquí les muestro algunos trabajos de los niños, siempre con un imaginario tiene con un imaginario más representativo, desde lo onírico, desde la mitología, pero también trabajando el quené en mestizaje con estas imágenes más representativas. Y ahí están todos los niños, está el maestro Ángel López, la maestra Ida, ya en el último día que estuvimos. Y luego de esto yo sentía muy profundamente que estos textiles tenían que ser también mostrados, y ahí yo sentía que también, además de solo la comunidad, estaba bueno poder ponerlos por un periodo dentro de un contexto museal, que puedan también ser valorados por otro tipo de personas que visitan museos, que están más en la ciudad. Entonces, pudimos organizar una exposición y conversatorio en Lima, en el Centro Cultural Inca Garcilaso, donde también estuvo súper enriquecedor poder mostrar todo este proceso. Luego de esta exposición, que duró más o menos como un mes, yo al otro año, porque yo regresaba siempre a Chile, iba y volvía, pude desmontar la muestra y desde ahí ya le entregué a cada niño su textil. Algunos quedaron, los niños, algunos crecieron y se fueron después, muchos migran los niños ya cuando son más adolescentes, porque
no se quedan siempre en el pueblo, van a las ciudades, también a Lima. Entonces ya algunos, los que pude devolverle ya el textil, se quedaron con sus piezas para que ellos vieran lo que quisieran hacer con su arte, con su creación, y las otras también quedaron todas ahí mismo en San Francisco. Yo sentía que era importante cerrar ese proceso devolviendo las creaciones a la comunidad. Y también otra parte de esta experiencia que he tenido en relación a la comunidad Shipibo dentro de también el mismo pueblo. Lo que a mí me pasó fue que yo siempre pude tener acceso también, porque entre medio yo iba a investigar, pero yo hacía un voluntariado en un centro también de chilenos que estaban ahí hace muchos años. Era mi manera de poder estar mucho tiempo sin tener que pagar, siempre todo desde la autogestión y la autonomía. Y luego cuando ya empezaron a pasar el tiempo, también pensé que era importante poder tener una retribución para todas, ya sea para las artesanas, para el trabajo que se podía estar haciendo dentro de mi trabajo con ellas, y también para ser compartido, pero dentro del mismo espacio de la selva, en el mismo pueblo. Entonces fue así como yo empecé a construir también una metodología a partir de todo lo que ellas ya habían compartido, lo que yo también empecé a compartir en Chile a través de talleres. Hicimos juntas también una metodología donde se trabajaba todo el proceso del arte textil tradicional, pero ya que ellas mismas, las mismas mujeres, lo pudieran compartir. Siempre me permanecí en el territorio del pueblo de San Francisco con las mismas personas, porque era el vínculo que yo había armado. No me iba a otro pueblo a hacer otro proyecto no porque no quisiera, sino porque ya hay una relación tan profunda que tenemos una con la otra, que es como ya, cada vez más pensemos en otra cosa, a ver qué otro proyecto se podría hacer, también para valorar y ampliar la fuente económica, la fuente de transmisión que ellas mismas pueden hacer a otras personas exteriores a la comunidad. Esto es algo que ya dentro del pueblo, que es el pueblo de San Francisco, está más o menos como a 1 hora de la ciudad de Pucallpa, donde hay aeropuerto. Ya es un pueblo que ya estaba muy permeado por la ciudad. No es un pueblo tan al interior de la cultura o de la selva que estaba muy puro, sino es un pueblo que ya tiene un gran mestizaje. Entonces hay ya una relación de intercambio hace muchos años con personas del extranjero que van a conocer no solo la artesanía, sino también las plantas, la medicina, viajeros que van a estar ahí harto tiempo. Entonces ellas ya tenían una relación de intercambio con otras personas. Simplemente esto fue de qué manera yo no me llevo los textiles, sino las personas ahora viajan para poder estar en el contexto originario. Entonces fue así como pudimos trabajar también siempre desde el acomodamiento de ver in situ ya cuando lo estábamos haciendo qué es lo que iba a ir pasando, porque ellas por lo general en este caso Ida y Nora Ramos, con las que yo me quedé trabajando mucho más específicamente con ellas, siempre durante toda su vida han estado compartiendo sus conocimientos, pero a sus nietas, a sus hijas, pero en este caso era otro contexto el que planteábamos, que era a un grupo de mujeres que tenían muchas ganas de aprender sobre el proceso textil y sobre toda la tradición chipiva. Entonces hay distintas maneras también de entregar ese conocimiento. Entonces también fue un intercambio a través de mi propia experiencia de haber hecho talleres por muchos años, clases, cómo fuimos intercambiándonos y equilibrando también la manera de entregar el conocimiento.
fue así como trabajamos a partir del diseño, a partir del trabajo con los tintes naturales. Eh, Ellas pudieron mostrar todo el proceso que yo les mostré antes, del lavado, de las telas. Súper se notaba y yo eso quedé muy contenta también desde las mismas palabras de ellas, que estaban muy alegres, muy felices de poder realizar este tipo de intercambio. Obviamente mucha de la retribución, la mayor parte se fue económica, se fue a las maestras que eran las que entregaban el conocimiento. Y esto fue justo el 2020, alcanzamos justo a llegar y empezó la pandemia. Entonces, por lo menos pude concretar este proyecto que lo tenía en mente hace mucho tiempo, pero tuvieron que pasar muchos años para yo realmente poder sentirme en confianza y con confianza tanto en mí como en ellas, y ellas en mí, en que esto iba a poder dar frutos y fue muy, muy, muy lindo. Y este año, ya el 2021, también siguiendo siempre la comunicación con ellas a través de las tecnologías, pudimos organizar un conversatorio. En este caso, seguimos trabajando con Norita, con Ida Ramos, ahora también con Olga y Carlita, que son madre e hija, y en este caso ellas se organizaron. Fue muy lindo porque mucho del material que vieron en el video, ellas mismas con su nieto, con Ronnie, Carlita, que también es joven, con generaciones más jóvenes, yo traté de conversar harto, bueno, ya los conocía, pero como de manera virtual para poder llegar de mejor manera a estas plataformas virtuales, porque obviamente para las maestras más abuelas les cuesta un poco más, pero en colaboración con generaciones más jóvenes se pudo hacer un trabajo que salió súper bueno, donde ellas pudieron mostrar, conversar. Carlita, que se ve ahí la más joven, ella podía traducir también porque las más abuelas se sentían mucho más cómodas hablando en su lengua nativa, entonces Carlita podía ser de traductora y yo hacía como de traductora de la traducción también, porque a veces saliendo del contexto también hay como que volverle a dar una vuelta a la manera de comunicar. Entonces salió un espacio muy interesante que de hecho ahora en enero vamos a organizar una segunda instancia para seguir colaborándonos, aunque todavía quizás está un poco más difícil viajar, pero por lo menos ahora estos espacios virtuales también son una manera que ellas puedan compartir, generar recursos. Todo esto es conversatorio, fue con aporte voluntario y todo fue para ellas, enviado todos esos aportes, entonces es una manera de ampliar también la economía local. No es algo permanente, pero son aportes que les sirven también para su buen vivir. Y dentro de todo esto, que espero ahí andar bien en el tiempo, les quería también compartir parte de mi propio proceso creativo como artista textil, y cómo todo el aprendizaje también dentro de mí misma y de mi misma relación con los materiales que voy ocupando, también se ha ido desarrollando y se ha ido transformando. Entonces, dentro de todo el tiempo en que yo he estado allá en la selva, también pude tener un acercamiento muy importante con las plantas maestras, que yo siento que eso fue el factor más importante, incluso o podría decirse como en complemento con la amistad que iba forjando con cada una de las mujeres chipivas que me iba relacionando, pero la relación con las mismas plantas, yo sentí que a mí me hizo entrar mucho más profundo a comprender
de qué manera ellas la cultura ha ido viendo su arte y ha ido relacionándose este arte con la naturaleza, como un lenguaje gráfico, un lenguaje que comunica, que da identidad. Entonces, desde ese mismo punto de vista, ya no era un lenguaje que yo tenía que estar conversando con las personas para poder saber o conocer otras cosas, sino era una conversación conmigo misma a través de la experiencia con las plantas. Allá se utilizan dietas de plantas que se llaman, que es tomar ya sea ingiriendo, ya sea en baños, ya sea en sauna, de distintas maneras, plantas maestras, que son plantas que van teniendo conocimiento desde distintas áreas. Y yo trabajé mucho relacionándome con la planta del Kennewaste, que es la planta de los diseños con las que las mismas maestras se relacionan desde muy chiquititas, se las echan unas gotitas en los ojos, se puede tomar, los baños, y van pasando otras cosas. Para mí estas no son plantas alucinógenas, son plantas que se toman por mucho tiempo y que va trabajando más que nada en los sueños y en el diario vivir. Y yo siento que el arte es un catalizador muy importante de estos procesos para que el desarrollo de esta experiencia con las plantas pueda ser compartido, pueda ser expresado. A mí, yo siento que ha habido un antes y un después en mi desarrollo creativo, donde me pude encontrar mucho más a mí misma, pude encontrar un lenguaje que me acomodaba, que entendía y que no era una copia de otra cultura, de otro pueblo, sino era parte de mi mismo imaginario y de mi propia identidad. Así también salían muchos dibujos que iban apareciendo en el proceso. Estoy como un poco lo que le llaman la documentación. Con misma Patricia aprendí lo de la documentación poética hace mucho tiempo atrás y yo siempre estaba con la croquera, haciendo anotaciones, haciendo dibujos, grabando sonidos, con las mismas fotografías, después juntándome con este otro amigo colega audiovisual para poder tener material que iba documentando también el proceso en relación a la comunidad y en relación a mí misma, a mi propio desarrollo creativo. Y así fueron saliendo también trabajos luego textiles, que también iba ocupando con los mismos materiales de allá, dentro de estos periodos largos que me quedaba allá, podía también, salieron hartas creaciones que yo quedé súper contenta, diseños propios y técnicas mezclándolo con materiales tradicionales desde allá. En la incorporación también del tejido telar de cintura, que también en mi estancia en México también pude aprender harto con otras artesanas también de chapa, y que luego al volver a la selva como que había muchos intercambios, porque en la comunidad chipiva también tejen a telar de cintura, pero se ha ido perdiendo mucho. Entonces hay varias, siempre se van entrecruzando y yo me he dado cuenta que el arte textil, no solo en Aviala o América Latina, sino también a nivel mundial, tiene muchos cruces y muchas similitudes. Y luego empecé también a trabajar ya con tierras locales, tierras de Chile que yo iba, y tintes de acá que yo iba recolectando desde distintos territorios. Iba empezando a cambiar formatos, agregándole también el bordado, y también a enseñar o a transmitir también una metodología que tiene que ver con la creación del propio diseño. Y acá ya como para ir terminando, también quise compartirles dos proyectos con los que estoy actualmente en ejecución. Son proyectos que nacen dentro de colectividades, no es un proyecto solo propio, sino un proyecto que se gesta con amigas y colegas también de acá, de esta zona que yo les llamo y que le llamamos todas Reserva de la Biosfera, la Campana Peñuelas, como les contaba al principio. También proyectos que tienen relación con la naturaleza, con el territorio y con el uso de los materiales locales. Todo esto parte del mismo aprendizaje con el que igual pude tener con la cultura chipivo.
Este proyecto que les muestro ahora todavía está en ejecución, se llama Colores de la Aconcagua. Aconcagua acá es una zona de esta reserva que es parte del Valle de la Aconcagua y del río Aconcagua. Esta es una investigación con, bueno, somos 5 integrantes del equipo, que muchas otras personas y amigas también, amigos nos han colaborado dentro del proceso. El, es un trabajo de una investigación patrimonial que se basa en la recolección de los colores minerales, o sea, los colores de la tierra que tenemos en este territorio, que en este caso hemos trabajado con 4 localidades que pertenecen a la cuenca, a la cuenca media del río Aconcagua, acá en Chile, muy cerquita aquí, de hecho desde acá mismo le estoy transmitiendo. No hemos podido dar cuenta todos los colores, bueno, todas ya veníamos trabajando hace muchos años con las tierras, los minerales, en mi caso con todo el origen desde el barro con las chipivas, pude empezar a ver que existen muchos colores en el territorio y estos colores son los pigmentos, por lo tanto, minerales que se pueden utilizar a través de un proceso donde nosotras íbamos recolectando también siempre con mucho respeto, recolectando muestras para poder ir haciendo una recopilación de colores de nuestro entorno. Tiene un proceso de recolección, de molido, de tamizado, colado y clasificación de muchas tierras que recolectamos más o menos 60 colores aproximadamente de estas localidades, las cuales fueron utilizadas o experimentadas, mejor dicho, en distintos oficios. Nosotras, las que componemos el colectivo de este proyecto de Colores de la Aconcagua, trabajamos distintos oficios, desde la cerámica, la arquitectura, lo pictórico, y en mi caso de lo textil, y fuimos experimentando con las tierras recopiladas. Acá les quiero mostrar un poquito, me voy a detener en la parte textil con la que trabajé con otra compañera, Constanza Urresti, con la cual pudimos experimentar ya incluso también con barros locales, tiñendo tela, tiñendo fibras, en este caso lanas, también cómo se iban viendo los colores en este otro tipo de materialidad, no solo la pintada, sino también a través del teñido de las fibras, el tejido, bueno, también el pintado. También pude experimentar siguiendo este proceso que ya venía trabajando hace un tiempo, pero ahora con estas tierras locales. Y para terminar, también este es un proyecto actual que todavía se está ejecutando, que se llama Red Colaborativa de la Lana, que bueno, es un espacio de intercambio, fortalecimiento y valoración del proceso productivo de la lana. También junto a artesanas locales de esta zona de la Reserva de la Biosfera, también de comunas muy cerquita, donde nosotras hemos podido, a partir también de un grupo inicial de 5 compañeras, poder gestar una invitación a artesanas locales que ya venían trabajando con la lana, pero de manera independiente, y nosotras nos preguntábamos qué pasa si juntamos a todas estas artesanas, bueno, no son todas obviamente, pero las que podíamos ir convocando, también no podían ser muchas por el contexto de la crisis sanitaria, entonces nos hemos quedado con un grupo de artesanas que esperamos que esta red más adelante pueda ir ampliándose, donde pudiéramos ver todo el proceso desde la esquila, o sea, desde la recolección de la fibra del animal, la limpieza, ya después el proceso del hilado, y así varios procesos que tienen que ver con el finalmente poder llegar a un desarrollo, se le llama productivo porque tiene distintas etapas, desde la recolección hasta el ser un ovillo o luego un tejido. Entonces nosotras nos preguntábamos qué pasa si en estos contextos la red se puede acercar, puede haber un intercambio y ya no tengan que encargar lana, por ejemplo, en este caso muchas artesanas la encargan al sur de Chile, sino pudieran también trabajar con la misma lana local y que el intercambio fuera mucho más corto.
aquí un poquito también de etapas que hemos tenido. Esto todavía está en desarrollo, es muy inicial, pero hemos podido recorrer también parte del territorio, observando las plantas locales, los colores también locales, nativos. También hemos visitado, por ejemplo, en este caso, un criadero de alpacas, de camélidos, que obviamente era el animal que estaba acá mucho antes de la oveja, o sea, también poder ir preguntándonos qué es lo que nos identifica localmente, que siento que yo por lo menos aprendí mucho en mi relación con las con el pueblo Shipibo y con el pueblo, muchos pueblos indígenas que todavía expresan a través de sus creaciones su identidad. Entonces yo ahora en estos proyectos actuales es volver a darme la vuelta, es como poder salir y volver al origen de donde yo he habitado la mayor parte de mi vida, de que cuál es mi identidad, con qué me identifico, con qué fibras, con qué materiales, con qué colores, con qué plantas, por ejemplo, en este caso. Y así, y hacer vínculos con las personas que ya han trabajado todos estos procesos anteriormente. Eso es un poco a grandes rasgos de mi trabajo desde los inicios con trabajo en comunidad indígena hasta ahora, también relacionándome en comunidades locales y trabajos más territoriales. Les dejo acá también los Instagram y los datos si es que quieren ver. Hay más videos en el canal de Nido Textil, otra colectividad con la cual también he trabajado por muchos, muchos años, y dentro del mundo textil. Y los otros Instagram que son de colectividades también, nuevas colectividades más locales donde yo habito actualmente.